El equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base es un tema muy fácil de entender cuando uno sabe los conceptos básicos, que es la fisiología y la fisiopatología. ¿Ok? Entonces, la acidosis y la alcalosis, pues, fue descrito por la ecuación de Henderson y Hesselbach. Nosotros debemos siempre de tratar de entender el por qué y el de cómo y el para qué, para poder no aprender de memoria y entender las cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, el pH normal es de 7.5 a 7.45. Y alguien dirá, ¿por qué 7? ¿Por qué no le ponen 8, 10, 1 o 100? Porque gracias a esta ecuación que interviene el bicarbonato, el CO2, estos dos principales me van a dar el pH. ¿Ok? Entonces, cuando este pH, por ejemplo, está menos de 6.8 u más de 8, el paciente está a punto de fallecer o ya está muerto. Por ejemplo, para entenderlo algo fácil, algo ácido, pues tenemos el limón, ¿no? Es muy ácido, debe tener un pH de 2 o 3. Y algo alcalino, como la lavandina, el hipoclorito de sodio, tiene un pH de 7, 8 o de casi 8 de pH. Entonces, un pH normal en la sangre, que nosotros estamos en este momento, en un pH de probablemente de 7.38 o 7.40 para ser exactos. Y alguien dirá, y si el pH, o sea, ¿qué es el pH? ¿No? El pH es el potencial de hidrogeniones, y se hace así, P minúscula y H mayúscula. ¿Ok? Se escribe así. Entonces, este potencial de hidrogeniones, o sinónimo para que entendamos mejor, es la cantidad de hidrogeniones que existe en nuestro cuerpo. Y alguien me dirá y decir, si es la cantidad de hidrogeniones, ¿por qué no lo expresamos como sodio, 140.000 equivalentes litro, o potasio, 4.000 equivalentes, ¿no? ¿Por qué? Porque este hidrogenión la cantidad es tan mínima que no la puedes expresar en 1000 equivalentes. La tienes que, al contrario, potencializar su valor para que podamos entender. Entonces, por lo tanto, por eso se usa los logaritmos. ¿Ok? Miren, en esta ecuación ven cómo ahí está el logaritmo. Para que este pH pueda estar entre 7 y 40, depende del bicarbonato, que es producido por el riñón y otras células, y del CO2, del ácido carbónico, que principal es el riñón. Entonces, para que este pH pueda estar entre este valor, pues alguien lo amortigua o alguien lo controla. ¿Y quién es ese alguien? Pues todo el cuerpo, pero hay órganos principales, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en la sangre, la hemoglobina, las proteínas, funcionan como tampones o buffers, hacen que este pH entre este intervalo no se salga de ese valor, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina y la albúmina. Estos tampones, pues, duran menos de unos segundos y no son tan eficaces ni eficientes. Luego viene la regulación respiratoria. Cuando alguien o cuando una persona, este pH sale de su rango, el que inmediatamente, aparte de la sangre, la respiración es la que controla. ¿Cómo? ¿Con hiperventilación o con hipoventilación? Entonces, por lo tanto, en su representante mayor va a ser el CO2. ¿Okay? Luego tenemos otros iones de compartimientos intra y extracelulares, como los fosfatos, la albúmina y otros aniones que hacen que se encuentran al intervalo un pH de 2, bueno, en un pH de 7.38 a 7.42. Y el riñón, cuando realmente ya no puede ni la sangre, ni la función respiratoria, ni los compartimentos extracelulares, también interviene el riñón para controlar ese pH. El riñón tarda, pero es mucho más eficiente y además dura más su
su componente, que es el bicarbonato, para estar en ese equilibrio. Entonces, conclusión acá, la regulación respiratoria el CO2 y la regulación renal el bicarbonato. Por eso es que en esta ecuación tiene que ver mucho el bicarbonato en su representante del riñón y el CO2 en su representante del sistema respiratorio. Cuando se aplica el CO2, la constante de disolubilidad y estos que tengan que ver con el pK y el logaritmo, si nosotros metemos a una calculadora, nos va a salir el pH de 7.4. Entonces, ¿por qué es de 7.4? Porque en base a la ecuación de Henderson-Hasselbalch sale este valor. ¿Okay? Ahora, pues para entender esto del equilibrio ácido-base, pues hay una historia grande, ¿no? Científicos que han dedicado toda su vida para podernos explicar cómo funciona este equilibrio ácido-base. Por ejemplo, ya en 1908 ya se crea la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el que nos ayuda mucho y en que la mayoría de nosotros médicos usamos esta ecuación para poderla entender. Y otros más sofisticados, otros más expertos, usamos el método de Stewart. En 1977 se crea el exceso de base y el déficit de base, para decir cuánto le sobra de base o alcalino y cuánto le falta de base o de bicarbonato. Y en 1977 Hemen y Narins comienza a crear el anion gap, que es muy importante en el contexto de acidosis metabólica. Luego en 1983 Stewart, el cual tiene un libro solamente de pH, donde propone este modelo que es la diferencia de iones fuertes para sacar el pH o para hacer abordaje diagnóstico en un desequilibrio ácido-base. Y no solamente hace ácido-base, porque también tiene que ver mucho otros iones. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Ustedes van a encontrar libros que hacen abordaje diagnóstico en base a esta ecuación y otro libro que hace un abordaje de diagnóstico en base a Stewart. Entonces, ¿cuál es la ventaja del Stewart? Es un poco complicada de aprendérsela. No complicado, sino que cuesta tiempo. Pero hace más diagnósticos que la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero si a esta ecuación de Henderson y Hasselbalch le añadimos un exceso de base, un anion gap, un osmol gap, delta bicarbonato, delta gap, osmol gap, varios componentes y fórmulas, también llegamos a diagnósticos que la fórmula de Stewart nos llega a hacer esos diagnósticos. Bueno, aunque el libro de Harrison pues no toma mucho en cuenta la fórmula de Stewart. En 1993 Hilfix hace el método del Stewart simplificado y en el 2001 Durward, la acidosis metabólica, junto con Kyle Gunnarsson, hace mayores investigaciones en cuanto al abordaje diagnóstico de la acidosis metabólica. Bueno, esto es lo más fácil, lo más simple, los trastornos, ¿no? El equilibrio ácido-base, hay trastornos simples y trastornos mixtos, ¿ok? Simples, pues en un hospital, yo creo, unos 20% debemos de ver trastornos simples. Pero trastornos mixtos en una gasometría, de un hospital, es lo que más vemos. Muy pocos la saben interpretar de la manera adecuada. Cuando en el cuerpo se altera este intervalo de pH, pues simplemente tenemos acidosis y alcalosis. Cuando este pH, por ejemplo, se altera, disminuye el pH, se denomina acidosis. Y si esta acidosis tiene que ver mucho con el CO2, se aumenta el CO2, diremos acidosis respiratoria. Cuando el bicarbonato disminuye, ¿por qué? Porque se consume o porque se pierde, diremos acidosis metabólica. ¿Ok? Acaba lo mismo. Cuando disminuye el CO2,
diremos alcalosis respiratoria. Y cuando aumenta el bicarbonato, porque hemos añadido varias ampollas de bicarbonato de sodio, diremos alcalosis metabólica. Listo, esos son trastornos simples. ¿Ok? Ahora, para entender, para que el cuerpo mantenga en este equilibrio, pues hay compensaciones. Si, por ejemplo, en la acidosis respiratoria aumenta el CO2, el que va a compensar va a ser un aumento de bicarbonato. ¿Ok? ¿Para qué? Para compensar o para mantener ese intervalo de pH. Lo mismo acá, si disminuye el bicarbonato, también va a disminuir el CO2. Entonces, estos son compensaciones. Lo mismo acá. Si la alcalosis respiratoria, el CO2 disminuye mucho, lo que va a compensar es la disminución ¿de quién? Del bicarbonato. ¡Qué capos! Y cuando aumenta el bicarbonato, lo que va a ir a compensar también es el aumento del CO2. ¿Ok? Entonces, esto es importante, esto de las compensaciones, porque para cada que se eleva hay una cantidad que se eleva el bicarbonato. Entonces, esto es importante para decir si esta gasometría o este pH es una acidosis metabólica compensada o no compensada. ¿Ok? O en vías de compensación, bla, bla, bla. Esto de las compensaciones. Por eso Harrison nos muestra una tabla de compensaciones. Acá está, la predicción de compensación. Ahí viene. La acidosis metabólica, pues ya sabemos, pH bajo, bicarbonato bajo y PCO2 bajo. ¿Por qué el PCO2? Para tratar de compensar el pH. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, si tenemos un bicarbonato de antes de eso, para nosotros poder interpretar una gasometría debemos de saber valores normales. ¿Ok? Valores normales. Por ejemplo, debemos saber valores normales al nivel del mar, como explican la mayoría de los libros, porque ninguno te dice el bicarbonato para Santa Cruz es tantos, el bicarbonato para Tarija es tantos, el bicarbonato para el Alto, la ciudad del Alto es tantos. ¿No? Nadie te dice. ¿Por qué? El dióxido de carbono, el bicarbonato y otros componentes dependen de la presión barométrica. La mayoría de nuestros ejemplos que vamos a hacer acá va a ser a nivel del mar y una con a nivel de la altura. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros sabemos, por ejemplo, el CO2 normal a nivel del mar es de 40. Eso anótense. Es de 40. Y el bicarbonato, pues está de 30. ¿Ok? Al nivel del mar. En la altura, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, el CO2 normal es de 30 más menos 2 y el bicarbonato de 20 más menos 2. Si no sabemos estos valores normales en base a la presión barométrica, estamos perdidos. No vamos a poder interpretar una gasometría bien. ¿Ok? Por ejemplo, ahora veamos en este ejemplo, con esta fórmula. Si nosotros tenemos un bicarbonato de 10, porque está muy bajo, porque sé que el valor normal es de 30 y en la altura de 20, si es que está a 10, pues sé que está bajo, ¿no? Probablemente, si tiene un pH bajo, sea una acidosis metabólica. Yo quiero saber cuánto mi PCO2 está compensando o no está compensando o está haciendo un trastorno mixto. Por ejemplo, entonces ustedes agarran su calculadora, yo voy a agarrar la mía, voy a sacar cuánto me sale. Entonces digamos, veamos, dice 1.5 por 10. Me sale 15 más 8. Mi bicarbonato, mi PCO2 esperado en este contexto debería de ser 23.
¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que el PCO2 a nivel del mar es de 40, ¿no? Y el bicarbonato es de 30 o hasta más o menos 3, ¿no? Depende de qué libro lea. Entonces, si está bajo el bicarbonato, también ha bajado el CO2. Esto es lo que debería de tener mi paciente para tener un pH de 7,40. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Eso es la compensación. O también hay otras tablas donde te dicen que el PCO2 debería de disminuir 1.25 milímetros de mercurio por cada milimol de bicarbonato. ¿Ok? Es decir, si baja el bicarbonato 1 milimol, ¿ok? Debería disminuir el PCO2 1.25. Lo mismo pasa con esto, en las compensaciones. La alcalosis metabólica tiene un pH alto, un bicarbonato alto y el CO2 alto para compensar el pH. Para eso existe una fórmula, ¿ok? Para decir si está compensado o no está compensado. Lo mismo va acá en la alcalosis respiratoria aguda y crónica, acidosis respiratoria crónica. Esto lo vamos a ir aprendiendo un poquito más en la medida que vayamos viendo. Para esto existe un cuadro, en el libro de Harrison lo muestran, donde mencionan, por ejemplo, cómo se van las compensaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en esto. Nosotros tenemos un pH, por ejemplo, acá de 7,4 y tenemos un bicarbonato acá normal de 24,28 hasta 30 acá y tenemos la cantidad de hidrogeniones que son de 40 nanomol, es decir, con 40 nanomol litro tengo un pH de 7,4. Y aquí en este lado está mi PCO2, normal, pues acá tengo de 40. Entonces yo debo saber mi pH normal de 7,4, cuánto de hidrogenión tengo, 40 nanomol, cuánto de bicarbonato tengo de 24 hasta 30 y cuánto de CO2, 40. Esto es a nivel del mar. ¿Ok? Entonces tiene una misma tabla para Cochabamba, para La Paz, para Viacha, para Montero, para Camiri, etc. Porque este equilibrio ácido-base depende de eso. Por eso, cuando alguien tenga un gasómetro, pues se le equilibra en base a cuánto de presión barométrica estamos, en base a la humedad y otras variables. Entonces vamos a comenzar por la acidosis metabólica, que es lo más frecuente. La acidosis metabólica, ¿qué va a pasar? El bicarbonato disminuye y también el CO2 disminuye. ¿Ok? Para tratar la compensación. En la alcalosis, vamos a acidosis metabólica. Ahora vamos con la alcalosis metabólica. Aumenta el bicarbonato, 40, 44, 48. Y también debe aumentar el CO2, PCO2 de 50, 60, 70. Entonces acá en este contexto tenemos la alcalosis metabólica compensada para que llegue a un pH normal. Ahora vayamos con las respiratorias. Veamos acidosis respiratoria aguda. La acidosis respiratoria aguda, pues tenemos aumento del CO2, acá, 50, 60, 70, y también debería de aumentar el bicarbonato, ¿ok? Por lo menos 32, 35. Aunque si es agudo, el bicarbonato no compensa de manera rápida. ¿Por qué? ¿El bicarbonato de dónde viene? La mayor parte del riñón. ¿Y el riñón cuánto tarda en producir bicarbonato? Horas, días. Por eso no compensa rápido. Mientras que una acidosis respiratoria crónica tiene un PCO2 alto, pero también tiene un bicarbonato alto, porque compensa, porque es crónico, pues al riñón le da más tiempo de producir bicarbonato y tratar de compensar esta acidosis respiratoria crónica. Lo mismo va con la alcalosis. La alcalosis respiratoria crónica disminuye el PCO2, pero el bicarbonato también disminuye. Lo mismo va en la alcalosis respiratoria aguda. Esta tabla me gusta mucho y esta es la que yo manejo personalmente para hacer un diagnóstico
de un equilibrio ácido-base. En la acidosis metabólica, por cada mil equivalente que disminuye el bicarbonato desde 25, debe disminuir el PCO2 1 milímetro de mercurio desde 40. Obviamente esto es a nivel del mar. Yo aquí yo diría desde 20 y desde 30 si es que estoy en La Paz, ¿no? Lo mismo pasa con la alcalosis metabólica. El bicarbonato aumenta por cada 1 mil equivalente de bicarbonato que aumenta desde 25, el PCO2 debe aumentar 0,7 milímetros de mercurio. En la acidosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, el bicarbonato debería aumentar 1 miliequivalente de bicarbonato. Y si es crónica, aumenta 3 miliequivalentes de bicarbonato. ¿Por qué más? Porque en la parte crónica al riñón le da más chance de aumentar el bicarbonato. La alcalosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye, debe disminuir el bicarbonato 2.5 miliequivalentes de bicarbonato, si es agudo. Y si es crónico, aún disminuye más, de 5 miliequivalentes litro. Esta tabla es muy importante para ver compensaciones. Vamos a lo más bonito, algo que no es aburrido, a los trastornos mixtos. ¿Okay? La acidosis metabólica y la alcalosis respiratoria. A ver, vamos a analizar cada uno de estos. ¿Ok? La acidosis metabólica, ¿en quiénes nos van a dar? No, por ejemplo, esta acidosis metabólica sabemos que disminuye el bicarbonato. ¿No? Sabemos que disminuye el bicarbonato. ¿Por qué puede disminuir el bicarbonato? Pues porque tiene diarrea, o porque consume mucho diurético y pierde bicarbonato por el riñón, o porque se está consumiendo por una cetoacidosis. Entonces, esta acidosis metabólica disminuye. Puede tener acompañada de una alcalosis respiratoria porque hiperventila, ¿no? Al paciente, digamos que tiene una cetoacidosis, ¿no? Por los cuerpos cetónicos del 3-beta-hidroxibutirato, la acetona y el acetoacetato, y el paciente comienza a hiperventilar. Comienza a eliminar mucho CO2, mucho, ¿no? Comienza a eliminar. En realidad disminuye el CO2, ¿no? Si elimino, pues me va a disminuir en el plasma. Entonces ahí va a tener una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. ¿Y cómo voy a llegar a este diagnóstico? Con mis compensaciones, ¿no? Por ejemplo, si para un bicarbonato de 10, mi PCO2 debería estar en 23, lo normal. Pero ¿qué pasa si la PCO2 también está en 10? Disminuyó mucho, más de lo debido, se pasó. Entonces es decir que me he pasado a otro trastorno, que en este caso sería una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cómo voy a llegar a diagnosticar trastornos mixtos? Con la tabla de compensación, ¿no? Está muy fácil. Ahora, por ejemplo, el libro de Harrison nos dice que, a ver, veamos, la acidosis metabólica con Gannon gap alto normal, el PCO2 prevalente por debajo de la cifra anticipada. Pues lo mismo, ¿no? Que estamos diciendo. Ejemplo, si tenemos un sodio de 140, potasio de 4, cloro de 106, bicarbonato de 14, anion gap de 20. Entonces acá digo anion gap de 20, me están hablando de una acidosis metabólica. ¿Por qué digo metabólica? Porque el bicarbonato está muy bajo. Una acidosis metabólica con anion gap alto, PCO2 de 24. Entonces yo quiero saber si este PCO2 es el adecuado. Para eso debo usar mi tabla, ¿no? Entonces ahí será, entonces si disminuyó mucho más de lo debido, digamos que para este bicarbonato su PCO2 normal debería ser 30, pero disminuyó mucho, se fue al otro trastorno y eso es una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Entonces acá, por ejemplo, ¿quién dice? ¿No? Por ejemplo, un paciente con acidosis láctica y en septicemia en la terapia intensiva. ¿Ok? Cada vez que nosotros veamos un pH que está normal, puede estar normal o se trata de un trastorno mixto. ¿Ok? Luego veamos una acidosis metabólica con acidosis respiratoria.
yo creo que esto es lo más peligroso. Eso es cuando el paciente está a punto de fallecer, ¿no? Hasta acá podríamos decir una acidosis láctica, la triple acidosis. Entonces una acidosis metabólica es porque ya habíamos dicho que disminuye el bicarbonato, ¿no? Y la acidosis respiratoria porque aumenta el bicarbonato. Es decir, ¿qué es lo normal? Disminuye el bicarbonato y disminuye el CO2. Pero en este caso, en vez de disminuir, aumentó el CO2. Acá, peligrosísimo. Peligrosísimo porque si veo en esta con un bicarbonato de 10, 15, bajo, y tengo un CO2 alto, más de 30 a nivel de la altura o más de 40 a nivel del mar, que esté en un PaCO2 de 50, 60, yo digo que es un trastorno mixto, una acidosis metabólica con acidosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, ¿en quiénes podemos encontrar? Por ejemplo, en un paciente que está con, que tenga falla renal, porque el bicarbonato, en la falla renal sabemos que no produce bicarbonato, y el paciente además tiene una broncoespasmo por un asma o por una neumonía que se está complicando. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Un sodio de 140, potasio de 4, cloro de 102, bicarbonato de 18 bajo, anion gap alto, 20 y un PaCO2 alto. ¿Ok? Y alguien dirá, pero 40 es normal, pero claro, debería de disminuir. En vez de disminuir se mantuvo. Entonces tiene un pH de 730. Ya está disminuyendo. Entonces un trastorno mixto. Luego hay otros trastornos mixtos mucho más fáciles de interpretar. Por ejemplo, una alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria. La alcalosis metabólica, pues normalmente en la práctica clínica suele ser un trastorno frecuente por el uso de diuréticos. ¿Ok? Uso de diuréticos. Este uso de diuréticos hace que te predispone una retención de bicarbonato. ¿Ok? De bicarbonato. O en pacientes que se le administró bicarbonato de sodio. Entonces, ya tenemos ahí una alcalosis metabólica. ¿Y por qué se produce la alcalosis respiratoria? Porque el paciente pues no está respirando normal, está con disminución en la frecuencia respiratoria. Entonces acá, al contrario, va a comenzar a hiperventilar, y el CO2 va a eliminar y va a comenzar a disminuir el CO2. Entonces ahí tenemos una alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Entonces el pH, ¿cuánto va a tener? Mayor, siempre mayor. Más de 7.40. En este caso, 7.55. Bicarbonato acá está alto, más de 30. Y un PaCO2 debería estar más de 40, pues está en disminución con 38. Luego tenemos la alcalosis metabólica, cuando se le dio mucho diurético, ¿no? Y con acidosis respiratoria porque el paciente tiene EPOC, está reteniendo CO2. Entonces es un trastorno mixto. Ahora vayamos al pH. Si es alcalosis con acidosis, probablemente el pH esté normal, ¿no? 7.42. Ahora, alcalosis metabólica, el bicarbonato debería estar más de 30, 42, por el uso de diuréticos. La acidosis respiratoria, ¿cuánto es lo normal? 40 en Santa Cruz y 30 en La Paz, ¿no? Y en Cochabamba no sé cuánto están manejando, debe estar unos 35, supongo, ¿no? Entonces acá el CO2 debería ser acidosis alto, 67. Entonces concuerda, ¿no? Es una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Ahora, para estos trastornos tenemos otros, ¿no? La acidosis metabólica con alcalosis metabólica. Esto es muy importante. ¿Puede haber los dos casos? Claro que sí. Por ejemplo, para esto yo necesito sacar el delta o el radio delta, que viene, ahorita vamos a explicar que es entre el delta bicarbonato y el delta gap. Si es mayor a 2, es una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica. Por ejemplo, para detectar esto, debemos sacar con un anion gap alto
debemos sacar el anion gap alto, que debe ser mayor al delta bicarbonato. Ahorita vamos a explicarles esto, cómo sacan esto. Y eso debe ser mayor a 2. ¿Ok? El delta gap debe ser mayor al delta bicarbonato. Y alguien me dirá, ¿cómo voy a sacar esto del delta gap, del delta bicarbonato? Con una gasometría arterial y venosa. ¿De dónde saco la arterial? Pues de la arteria radial. ¿Y dónde saco la venosa? Pues el paciente tiene que estar en la terapia intensiva con un catéter. De ahí sacamos una gasometría venosa, porque ese catéter está en la vena cava superior y es sangre venosa. Y sacamos de ahí. Y en base entre estas dos sacamos primero la diferencia, el delta CO2. ¿Cómo es el delta CO2? La diferencia entre el CO2 venoso con el CO2 arterial. Sacamos el delta de oxígeno, sacamos el delta bicarbonato, sacamos el delta gap, lo podemos sacar hasta con el delta urinario y así. ¿Ok? Para hacer un diagnóstico de equilibrio ácido-base. Por ejemplo, tenemos un paciente con uremia y la uremia es trastorno de falla renal, ¿no? Porque el riñón no está produciendo muchos bicarbonatos. Y además el paciente está con vómitos. Entonces está perdiendo ácidos por parte del estómago. ¿Ok? Por ejemplo, acá veamos un sodio de 140, potasio de 3, cloro de 95, bicarbonato de 25. Mira, el bicarbonato está relativamente bien, ¿no? Bien, porque está 25, ¿no? Para encontrar una acidosis deberíamos estar menos de, por lo menos unos 18, 15, yo digo, ¿no? Un anion gap alto, es decir, que hay algo que se está acumulando en el cuerpo, algo ácido, con un PCO2 alto, que te está tratando, bueno, está casi normal a nivel del mar, ¿no? Pero tiene un pH de 7,42. Acá nos falta otro dato. La gasometría venosa, ¿no? Esta debe ser una gasometría arterial y nos falta la gasometría venosa para sacar estos valores que lo vamos a ver posteriormente. Luego tenemos la acidosis metabólica, disminución de bicarbonato. ¿De dónde está el bicarbonato? Acá. 10, muy bien, con acidosis metabólica, con anion gap normal. Esto es importante. Las acidosis mixtas con anion gap elevado y con anion gap normal. Entonces ustedes dirán, ¿cómo acidosis metabólica con acidosis metabólica? Claro que sí, para esto necesitamos sacar el delta bicarbonato y el delta anion gap con el cloro y el delta cloro para llegar a estos diagnósticos. ¿En quiénes podemos tener, por ejemplo, acidosis metabólica con anion gap normal y elevado? Por ejemplo, en pacientes que con diarrea pierden bicarbonato, ¿ok? Y además por la hipoperfusión tisular se aumenta el lactato, ahí tenemos una acidosis láctica, y podemos tener por efectos del tolueno en tratamiento por cetoacidosis diabética, que es un consumo de bicarbonatos. Entonces, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Bajo en ambos casos, ¿ok? Muy bajo. El anion gap puede estar en el límite inferior con un PCO2 muy bajo. ¿Ok? Y aquí yo añadiría la triple acidosis. Por ejemplo, podemos tener una acidosis metabólica con acidosis otra metabólica con anion gap normal y elevado y con un PCO2 alto. Entonces sería aquí la acidosis respiratoria más y este paciente se complica con un broncoespasmo, ¿no? Con una crisis, con un EPOC, o con una neumonía, o con un síndrome de distrés respiratorio pulmonar. Ahora, ahí vamos a comenzar a analizar ahora. En un estudio con paciente que viene con un desequilibrio ácido-base, solo con la gasometría sí podríamos llegar a un diagnóstico, o qué podría tener. Pero la clínica, los laboratorios, pues es mucho más fácil entender si un paciente, por ejemplo, si tiene neumonía y está en sepsis, probablemente tenga un trastorno mixto, ¿no? Una acidosis metabólica con acidosis respiratoria.
Si un paciente tiene cetoacidosis y le pusimos bicarbonato, porque no sabían el médico por qué le puso bicarbonato, porque sabía que tenía un pH de 7.2 y le puso bicarbonato, pues podría tener una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica, ¿no? El contexto clínico es mucho más fácil para poder interpretar. Pero cuando nosotros hacemos una gasometría arterial, inminentemente necesitamos los electrolitos, sodio, potasio, cloro. ¿Para qué? Para poder sacar este anion gap. A cualquier trastorno ácido-base, principalmente la acidosis metabólica, necesitamos sacar el anion gap. ¿Y qué es el anion gap? El anion gap mide aniones no medidos en el plasma, como cuáles: proteínas aniónicas, por ejemplo la albúmina, fosfato, sulfato y otros aniones orgánicos. Y para sacar este anion gap, pues necesitamos una fórmula. La fórmula es sodio, o sea, es decir, positivos contra negativos, ¿no? Negativos, cloro, bicarbonato, negativo. Entonces hago sodio menos, dentro del paréntesis, cloro más bicarbonato. Y alguien diría, también el potasio es positivo, ¿también vamos a sumar? Claro que sí. Nada más le añades más 2 puntos a tu valor normal. ¿Ok? Pero la fórmula original se la describió de esta manera. Que el valor normal van a encontrar de 5 a 12, de 5 a 13, pero el libro de Harrison, como ese es nuestro libro referencia, está este valor de 8 a 10 milimol litro. Cuando ya tenemos un anion gap mayor de 10, significa que hay aniones ácidos que están dentro del cuerpo. ¿Quiénes? 3-beta-hidroxibutirato, acetoacetato, acetona en la cetoacidosis. Hiperlactatemia en pacientes sépticos con hipoperfusión tisular. Puede encontrar D-lactatos en pacientes con síndrome de intestino corto, donde producen bacterias lactato tipo D. O en pacientes que tienen falla renal y hay urea y amonio que hacen que se comporten como ácidos para llegar a un anion gap alto. Entonces necesitamos sacar el anion gap. Nosotros debemos de comparar el bicarbonato de la gasometría arterial con los electrolitos para verificar su exactitud. Ojo, porque esto es súper importante, porque el gasómetro no mide el bicarbonato de la manera exacta. No la mide. ¿Ok? Lo hace por datos indirectos. El tercer paso, debemos de calcular el anion gap, siempre. Identificar las 4 causas de acidosis que producen anion gap alto, ¿ok? La cetoacidosis, ¿no? Porque hay cuerpos cetónicos que están produciendo de manera, por un fenómeno de comportamiento fisiopatológico, acidosis láctica, insuficiencia renal y toxinas. Estos me van a dar trastornos con anion gap alto. Luego la otra causa, debemos de identificar las 2 causas de acidosis hipoclorémica alta que no dependen de equilibrio aniónico. Por ejemplo, la pérdida de bicarbonato por el tubo digestivo o la pérdida de bicarbonato por el riñón. Para esto, una vez que nosotros identificamos, vemos el pH, vemos anion gap, luego vemos a ver si la respuesta es compensadora. Normalmente, ¿cómo nos vamos a dar si está compensado? Pues que el pH está normal, ¿no? Con un CO2 de bicarbonato anormal, pH normal, probablemente esté incompensado. ¿Ok? ¿Y cuándo vamos a hablar compensado? Pues cuando tenemos un pH normal. Comparamos el delta anion gap y el delta bicarbonato. ¿Ok? Y esto se llama, cuando nosotros medimos entre el delta anion gap y el delta bicarbonato, se denomina delta-delta, o algunos textos como llaman delta ratio. Bueno, ¿y cómo se saca el delta anion gap? Pues sacas el anion gap de la gasometría arterial y sacas el anion gap de la gasometría venosa, también ahí sacas el anion gap delta. ¿Y cómo sacas el delta bicarbonato? El bicarbonato arterial y comparas con el bicarbonato de la sangre venosa. ¿Ok?
Y sobre todo cuando nos da un trastorno de alcalosis metabólica debemos de comparar los cambios de cloros cuando se cambia el sodio. ¿Okay? Estos son los pasos que nos recomienda el libro de Harrison. Obviamente hay otros pasos mucho más fáciles. Este cuadro lo puse para entender qué es un anion gap. Esto es una distribución normal en un paciente que tú estás viendo. Un sodio normal, cloro normal, bicarbonato normal y su anion gap menos de 10. Pero cuando nosotros se acumula otras sustancias en el cuerpo, como acetoacetato, acetone, 3-beta-hidroxibutirato, acetoacidosis, falla renal, urea, amoníaco, falla hepática, amoníaco, hipoperfusión tisular, lactato, aumenta estas sustancias. Por lo tanto, disminuye el bicarbonato y el cloro se mantiene. Por eso a esto podemos denominar acidosis metabólica con anion gap alto, con cloro normal y con bicarbonato bajo. ¿Okay? Ahora hay otra entidad, otra acidosis metabólica, donde no hay esto acumulo de sustancias. El anion gap es normal, menos de 10. El bicarbonato está bajo. ¿Por qué está bajo? Porque se perdió. ¿Por dónde? Por el tubo digestivo, por la diarrea o por el riñón. ¿Ok? Porque está perdiendo mucho bicarbonato. Por acidosis tubular renal tipo 3, tipo 4, bla, bla, todo lo que tú quieras. Para esto aumenta el cloro. Por eso te decimos acidosis metabólica con anion gap normal e hiperclorémica, porque el cloro comienza a aumentarse. Ahora, ¿qué sustancias tenemos una acidosis metabólica con disminución del anion gap o con anion gap normal? ¿No? Podemos tener por aumento de cationes no medidos, adición a la sangre de cationes anormales como el litio, la disminución en la concentración de albúmina, disminución de carga aniónica eficaz con albúmina causada por acidosis o en un trastorno de hiperviscosidad e hiperlipemia, que es muy importante. Entonces acá tenemos las causas: acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Quiénes me dan? Cetoacidosis, acidosis láctica. Acá vamos a ser importante. La acidosis láctica hay de 3 tipos: la A, B y la D. ¿Por qué no hay C? Pues ahorita les voy a explicar. A es el lactato que se produce por hipoperfusión tisular o por perfusión tisular inefectiva. ¿Ok? Porque ustedes recuerden que la célula normalmente es aerobia, recibe oxígeno. Y cuando la célula no recibe oxígeno, se denomina glucólisis anaerobia por su metabolismo. Y el trastorno que va a dejar es el lactato. ¿Ok? Por glucólisis anaerobia. Entonces, este lactato, cuando se acumula, es un lactato levo, porque es un lactato L, se aumenta. Entonces, decimos acidosis láctica tipo A. Hay otro tipo de acidosis láctica cuando este lactato, que normalmente se produce en ausencia de hipoperfusión tisular, lo depura o lo limpia el hígado. Pero cuando este lactato o cuando hay algo en el hígado que lo produce, es decir, que no puede limpiarlo, este lactato normal aumenta este lactato. O que este lactato levo es producida no necesariamente por hipoperfusión tisular, sino por otros medicamentos, por ejemplo la metformina. Y es más, es una pregunta de examen que la metformina, un efecto adverso, es la acidosis láctica tipo B. ¿Ok? Esos son los dos tipos, A y B. La D, este lactato, habíamos dicho que hay levo, ¿no? Hay otro lactato que es dextro, que gira hacia la derecha. Normalmente nuestras proteínas giran hacia la izquierda, son levógiros, ¿no? Si nosotros vemos tridimensionalmente, giran hacia el lado izquierdo. Pero hay otros componentes que son dextrógiros, que giran hacia la derecha. Y este lactato es un lactato dextrógiro. Y este lactato dextrógiro produce normalmente las bacterias comensales en el intestino, que cuando existe sobrecrecimiento bacteriano aumenta la producción de este lactato, pero es un lactato tipo D. Y como no se la puede eliminar porque el intestino es muy corto, pues pasa a la sangre este lactato tipo D
se aumenta en el cuerpo. Hay muy pocos laboratorios que miden de lactato, ¿no? Lo que normalmente en los gasómetros que miden es lactato tipo L. Eso es una acidosis metabólica con anion gap elevado o normoclorémico, ¿no? Porque el bicarbonato se consume, no se pierde, ¿no? Acá no se pierde, se consume por otros ácidos para compensar, como que funciona como buffer o tampón. ¿Ok? Luego tenemos la otra acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémica, porque ahí pierdes bicarbonato. Ya mencionamos. Por gastrointestinal, por diarreas, fístulas y demás, o por el riñón por una acidosis tubular. Entonces aquí les dejé los deltas. El anion gap no me quedo con 10 o con 15 con lo que saco. Debo de corregirla, sobre todo en pacientes con hipoalbuminemia. Les voy a dejar de investigación y si te interesa, investígalo. Y si no te interesa, pues déjalo ahí. Un paciente cuando nosotros tenemos con anion gap elevado, se debe corregir en hipoalbuminemia. Yo te pregunto, ¿esta hipoalbuminemia debe de ser en pacientes que pierdan albúmina por una falla hepática o por una insuficiencia hepática, una cirrosis con un Child-Pugh C o D, o con un síndrome nefrótico? Un contexto u otro contexto, que esta hipoalbuminemia esté producida por hemodilución a un paciente que esté en fase de reanimación en un tipo de choque. ¿Ok? Eso lo puedes investigar. El anion gap se debe corregir en hipoalbuminemia. Esta es la fórmula. Si tengo un anion gap de 15 y tengo albúmina de 2, pues lo más probable es que este anion gap sea un poco más alto, de 17 o 18. Para ser exactos, se debe de sacar con esta fórmula. Pero en resumen, y por experiencia, si tenemos una albúmina, por cada gramo de albúmina que se baja, debemos de aumentar 2 puntos más al anion gap. Luego acá tenemos el delta gap. El delta gap es cuando se saca el anion gap con el anion gap normal. Este anion gap lo sacas de la sangre arterial. El delta bicarbonato sacas con un 25, que es lo normal, menos el bicarbonato que tú encuentres en la sangre arterial. El delta delta es la diferencia entre estas dos. ¿Okay? El delta gap, esta, menos el delta bicarbonato. Y el radio delta es el delta gap, dividido entre el delta bicarbonato. Y ustedes me dirán, ¿para qué sirve esto? Sirve para hacer diagnósticos en un desequilibrio ácido-base. Por ejemplo, y esto es importante, un delta-delta entre 1 a 2 es una acidosis metabólica pura con anion gap elevado. Un delta-delta menos de 1 es una acidosis metabólica con anion gap con más acidosis metabólica con no anion gap. Y delta-delta mayor a 2 es una acidosis metabólica con anion gap más una alcalosis metabólica. Ok, esto es muy importante. Luego tenemos las causas de acidosis metabólica cuando vamos a obtener con el osmol gap. ¿Qué es el osmol gap? El osmol gap es la osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada. ¿Okay? Esto es muy importante sobre en pacientes que estamos en un contexto de intoxicación. Para eso tenemos, por ejemplo, un memotécnico que es MyDay, que es intoxicación. Si tenemos esta osmol gap más de 10, podemos sospechar que está intoxicado por metanol, acetona, etanol, diuréticos como el manitol sorbitol, el isopropanol y el etilglicol. ¿Ok? Ahora, las causas de acidosis metabólica, tenemos el GOLD mark. Glicoles como etilenpropileno, el oxopropileno, el lactato L, el lactato D, metanol, aspirina. Ojo, esto es pregunta de examen. A un principio, cuando se intoxica o hay una intoxicación por aspirina, lo que vamos a encontrar al principio es la alcalosis respiratoria. ¿Okay? Luego la falla renal, la rhabdomiólisis y la cetoacidosis
causan acidosis metabólica con anion gap. Ahora, ¿cómo vamos a ver un paciente con acidosis? La acidosis sabemos que disminuye el bicarbonato. Para compensar esta acidosis, ¿qué debe de hacer? Disminuir el CO2. Y para disminuir el CO2, el paciente, ¿qué debe de realizar? Hiperventilar, ¿no? Entonces, esta respiración se la denomina la respiración de Kussmaul, o como alguien diría, una respiración acidótica. ¿Ok? ¿Qué es lo malo de la acidosis? Que disminuye la contracción miocárdica, disminuye el sistema nervioso central, produce cefalea, letargo, estupor y coma. Por ejemplo, miren a este pacientito de 10 años, tiene respiración de Kussmaul en un contexto de una cetoacidosis diabética. ¿Y cómo se trata la acidosis diabética? Depende de la causa. ¿Ok? Si a un paciente que viene con cetoacidosis, como en este caso, no vamos a darle bicarbonato para tratar la causa. Debemos de tratar la cetoacidosis. Si un paciente llega con una acidosis metabólica con anion gap elevado a expensas de lactato, por ejemplo, pues yo voy a reanimar lo que le está produciendo la hiperlactatemia, ¿no? En este caso la sepsis. Entonces, para tratar el bicarbonato, cuando nosotros debemos dar de bicarbonato, todavía hay mucha discusión y cada año probablemente cambien las metas. Pero en general, lo que yo les puedo recomendar es cuando el pH esté menos de 7.1, probablemente sea criterio para transfundir bicarbonato. ¿Ok? 7.1 en un paciente con choque séptico a foco pulmonar y abdominal que tiene una acidosis metabólica de 7.09, que tiene un bicarbonato de 8 y un déficit de base de menos de 15, pues así es indiscutible que voy a darle bicarbonato, pero solamente el 50%. Y hay algunos contextos clínicos, como por ejemplo la cetoacidosis con un pH de 7.1, no está proscrito dar bicarbonato. Ahí solo se da bicarbonato cuando el pH disminuye menos de 6.9. Es más, si el paciente tiene riesgo de hacer arritmias ventriculares. ¿Ok? ¿Por qué es malo el bicarbonato? Porque produce acidosis paradójica. Porque ¿qué es lo que vamos a pasar? Acá tenemos la célula, acá hay muchos hidrogeniones, muchos ácidos. Yo con el bicarbonato controlo esto, pero este bicarbonato puede convertirse en CO2 e introducirse a la célula y aumentar acá la acidosis. ¿Ok? Empeoro la acidosis intracelular. Por eso está muy controvertido el dar bicarbonato en un contexto de acidosis metabólica severa. ¿Y cuánto se la da? Pues usamos el déficit de bicarbonato, que es un bicarbonato normal menos el medido por 0,6 en varones, por 0,5 en mujeres por peso. Y ahí doy cuánto de bicarbonato voy a administrar. La alcalosis respiratoria, pues las causas ustedes las pueden leer. Tenemos aquí causas exógenas que estamos administrando bicarbonato. Tenemos la de origen gastrointestinal en un vómito. ¿Por qué? Porque en el estómago tenemos muchos ácidos acá. Entonces por vómito lo eliminamos y produce alcalosis metabólica. Por aspiración gástrica, porque está instalada una sonda nasogástrica y comenzamos a aspirar. Por clorhidrirrea congénita, porque esto perdemos mucho cloro. Un adenoma velloso. De origen renal, diuréticos, el estado poshipercápnico y demás trastornos. Por expansión de volumen extracelular, hay pacientes que se acompañan por hipertensión, hipocalemia y exceso de mineralocorticoides. Ahí tenemos causas altas de renina como una estenosis de la arteria renal, hipertensión acelerada, un tumor secretor de renina con concentración baja de renina, hiperaldosteronismo primario y secundario. Tenemos allí dentro del primario un adenoma, hiperplasia o carcinoma del adrenal o déficit de enzimas como la 11-beta hidroxilasa y la 17-alfa hidroxilasa. Algunos trastornos
pues como por ejemplo anormalidades en el túbulo, como tenemos en el síndrome de Liddle. Son causas de alcalosis metabólica. Y pues, ¿cuál es lo más frecuente? La administración de bicarbonato. Es lo más frecuente. Entonces, cuando nosotros tenemos una alcalosis metabólica, lo dividimos si es salino respondedor o salino resistente. Si es salino respondedor, probablemente la etiología sea por pérdida de bicarbonatos por el sistema digestivo o el uso de diuréticos. Si es resistente, lo divido en dos: si el paciente tiene hipertensión o está normotenso. Si está con hipertensión, probablemente sea por causa aumento de mineralocorticoides. ¿Cuáles tenemos? El hiperaldosteronismo primario y secundario. Y las causas de todo lo que tenga que ver el hiperaldosteronismo primario y las causas que tengan todo que ver con el hiperaldosteronismo secundario. Y si el paciente se encuentra con una presión arterial normal, puede ser que nos tratemos de un síndrome de Bartter y un síndrome de Gitelman, que son trastornos de cotransportadores en la nefrona, que lo vamos a ver. Este es un algoritmo muy fácil para entender cómo se aborda una alcalosis metabólica. ¿Cómo lo vamos a abordar a un paciente? Sobre todo en pacientes de nefrología, ¿no? Esto en pacientes de nefrología, le hacemos una gasometría y se encuentra con alcalosis metabólica, lo que vamos a medir es el cloro urinario. Y si el cloro urinario está menos de 20, vemos si es salino respondedor, ¿no? Por pérdida gastrointestinal, por drenajes, por adenoma velloso, por uso de diuréticos, por depresión de volumen o por síndrome de poshipercapnia, por uso de laxantes o una fibrosis quística. Si el cloro está más de 20, es decir que el riñón no capta el cloro, más bien lo elimina, por eso se denomina salino resistente y lo dividimos en dos: hipertensión y normohipertensivo. Hipertensión, hiperaldosteronismo primario y secundario. Y en normotenso, pues severa hipocalemia, adición de sustancias alcalinas, el síndrome de Bartter y el síndrome de Gitelman. El tratamiento, pues ver siempre la causa, ¿no? Si estoy usando diuréticos, retiro los diuréticos. Y si está la alcalosis metabólica muy severa, voy a administrar acetazolamida para perder bicarbonato. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿por qué es tan peligroso que el pH se vaya a 7.1? Porque muere el paciente. ¿Por qué vaya a 7.2? Porque también muere el paciente. Es más, la alcalosis es más peligrosa que la acidosis. Muy bien. La acidosis respiratoria, aumento del CO2. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se encuentra mal, o porque está con efectos anestésicos, o porque el CO2 que debería eliminarse por el pulmón no se elimina porque hay obstrucción, o porque el pulmón donde debería ahí estar CO2 para eliminar está muy enfermo por todas estas causas, o porque el pulmón no puede eliminar CO2 porque los músculos diafragmáticos no producen inspiración ni expiración por trastornos neuromusculares acá que están afectados el diafragma, o por otras causas. Entonces vemos la causa, ¿no? Siempre tratamos la causa, ¿no? Si tiene un paciente con época exacerbada, pues yo le daré antibiótico-terapia, daré broncodilatadores, ¿no? Si un paciente está con efectos anestésicos, pues antagonizaré sus opioides, las benzodiazepinas. Si no puedo controlar esta acidosis respiratoria y está a punto de hacer paro, entonces lo intubo, lo pongo a ventilación mecánica. Y hasta mientras, cuando le ponemos ventilación mecánica, le damos una oportunidad más al paciente de prolongar sus días de vida. Y aquí hacemos todo el manejo posible para tratar esa causa y sacar al paciente. Y el paciente, pues ahí lo debemos de hiperventilar. La alcalosis respiratoria, pues igual, siempre se trata la causa. ¿Qué es lo más frecuente? Los crisis de ansiedad, ¿no? ¿Dónde está? Estimulación, dolor, ansiedad. Esto es lo más frecuente. El dolor también es mucho frecuente.
produce alcalosis respiratoria. ¿Por qué es importante estos dos? Porque hacen trastornos con el potasio y estos pacientes sienten calambres, porque hay un shift intracelular y extracelular de potasio, ¿no? La hipoxemia a grandes alturas, ¿no? Cuando un paciente, no sé, del mar llega a una zona alta, como Potosí, por ejemplo, u Oruro, o La Paz, a un principio va a haber alcalosis respiratoria para eliminar CO2 y para tratar de regular el pH. Fármacos como los salicilatos, la intoxicación de salicilatos a un principio da alcalosis respiratoria y cuando se encuentra en el cuerpo por más de mucho tiempo recién da acidosis metabólica. Ojo con esto. Luego la estimulación de receptores torácicos, un hemotórax, ¿no? Embolia pulmonar y la primera fase de la septicemia, por ejemplo, la alcalosis respiratoria. Y terminamos con esto. Tenemos un paciente de 52 años de edad que tiene poliquistosis renal y falla renal crónica. Lo que refiere es prurito, astenia y desde hace 6 meses presenta vómitos. ¿Por qué será el vómito? Por la uremia, ¿no? Porque tiene falla renal crónica. Le hacen una gasometría y nos piden que hagamos un diagnóstico gasométrico y un tratamiento. pH 7. Lo primero siempre es ver pH, luego bicarbonato CO2, ¿no? 739. Con este pH, digo, ¿está normal o es un trastorno compensado? ¿No? Porque el pH está normal. El bicarbonato está en 23. Tanto para el nivel del mar como para la altura. Para el nivel del mar está baja. Para la altura está casi normal. Pero vamos a hacer con el nivel del mar. PCO2 de 40. Pues está casi normal al nivel del mar. P2 99. Tiene una creatinina de 11. Glucosa de 101. Sodio 136. Cloro 91. Potasio 100.4. Y una urea de 287. Supongo miligramos de decilitro. Entonces, acá lo que yo voy a ver, miren, acá tengo un pH normal, pero un bicarbonato bajo. Entonces, yo quiero ver cuánto está compensando mi CO2, ¿ok? Para este bicarbonato a nivel del mar. Entonces, si es 30, normal, bajó hasta 23, entonces bajó de 6 a 7 el bicarbonato. Entonces, si baja de 6 a 7, ¿no? Pero lo que yo voy a tomar en cuenta es desde 25. Desde 25, ¿cuánto bajó el bicarbonato? Pues probablemente 1.2, ¿no? O digamos 2 de bicarbonato. ¿Cuánto debería disminuir el PCO2? Si bajó 2, debería disminuir 2. Entonces, debería estar acá en vez de un PCO2 de 39, probablemente debería estar en 38. ¿Ok? Pues entonces disminuyó el bicarbonato, también disminuyó ligeramente el PCO2. ¿Ok? Probablemente se trate de una acidosis metabólica en vías de compensación si el paciente está hiperventilando. Para esto voy a sacar el anion gap. El anion gap 136 de esto sodio menos 91 cloro más 93, digo 91. Entonces tiene un anion gap alto, 21, ¿no? Está muy alto. Saquemos el delta gap 21.1, que es esto, menos 10, que es lo normal del anion gap. Entonces tengo un delta gap de 11 y sacamos el delta de bicarbonato, 25 de acá del valor normal, menos 23 que tiene el paciente. Tengo 1.2. Divido entre estos dos. Tengo 11.2 dividido entre 1.2. Tengo un delta gap de 9.3. Y si es mayor a 2, dijimos, si el delta gap es más una alcalosis metabólica. Qué interesante. Acidosis metabólica con anion gap con alcalosis metabólica. Etapos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene acidosis metabólica porque el riñón está produciendo ácidos. O sea, no está produciendo bicarbonato y predispone una acidosis. Además, este paciente ha comenzado a perder muchos ácidos por la parte del intestino.
¿Y por qué podría estar con alcalosis metabólica? Porque probablemente haya usado diuréticos. Este paciente con falla renal le hayan prescrito diuréticos. Entonces acá es un trastorno mixto. Y esto es una gasometría que se ve en los hospitales. Trastornos mixtos. Veamos otro caso. Acá ya está con respuesta. Pero vamos a ver el por qué y el de cómo. Tenemos una mujer de 72 años con fístula colorectal operada, reintervenida hace un mes por eventración y disnea progresiva y están sospechando una tromboembolia pulmonar bilateral. Fístula, acá me dicen probablemente esté perdiendo bicarbonato, ¿ok? Y esta T bilateral probablemente el paciente esté en hiperventilación. O sea, yo con la clínica ya puedo ver qué trastornos puedo encontrar. Entonces vamos a ver los componentes. pH de 7.38. Pues está normal el pH. Puedo decir que esta gasometría está normal o está compensada, porque el pH está normal. Tengo un bicarbonato de 12.6, pues está muy baja. Está muy baja, ¿no? Tengo un PSO2 bajo también. O sea, ahora yo puedo decir, esto puede ser una acidosis metabólica compensada. O puedo, si este CO2, por ejemplo, su PCO2 debería de estar en, su PCO2 esperado debería estar en 25 y bajó mucho, podría ser que se pasó al otro lado, ¿no? Podría ser con una alcalosis respiratoria. Entonces, tengo un PO2 de 54 que está muy baja, el paciente a punto, yo supongo que en unos segundos va a ser un paro respiratorio y luego cardíaco. Tengo una creatinina alta, sodio, a ver qué más, y una urea alta. Entonces, vamos a hacer las compensaciones. Bicarbonato bajo, PSO2 bajo. Para este bicarbonato, ¿cuánto debería de estar el CO2? Para eso hacemos esto. 25 menos 12, pues 13, ¿no? O sea, 13 bajo el bicarbonato. Entonces, si bajo 13, el CO2 debería de bajar 13 también. De 40 debería de bajar, si bajó 13, 40 menos 13, a ver, ¿cuánto sale? El CO2 esperado debería estar 27, ¿no? Debería estar 27. Entonces, acá anoto 27, pero el CO2 está mucho más bajo. Entonces, hay otro trastorno que se denomina sería alcalosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, es una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria y con hipoxemia severa. Veamos la respuesta. Alcalosis respiratoria, claro que sí, porque está hiperventilando por embolia. Acidosis metabólica con anion gap elevado, pues ahorita si sacamos el anion gap, obvio que está elevado porque este bicarbonato está muy bajo. Descenso excesivo del bicarbonato y una alcalosis respiratoria crónica. ¿Ok? Esto de crónico tiene que ver mucho con el déficit de base. Acá no nos dicen el déficit de base porque si estuviera alta el déficit de base probablemente sea crónica. Y si el déficit de base esté normal, probablemente se trate de un trastorno agudo. Como verán, esto es practicando y practicando. El último caso. Una mujer de 40... ahora, antes, ¿cuál era el tratamiento acá? El tratamiento es cerrar la fístula por el cirujano. Y el diagnóstico hay que trombolizarlo. Yo no trato una gasometría, yo trato pacientes, ¿no? Entonces acá este paciente, lo primero es trombolizarlo. Tanto endovenoso, o sea, es un cateterismo cardíaco, se saca el coágulo, o una cirugía por el cirujano de tórax y vascular. ¿Ok? Recién se va a normalizar mi gasometría. Pero con la gasometría yo puedo decir qué causas me lo están tronando al paciente. Mujer de 48 años, agitada, gritos y llantos, dice... Debe haber ingerido 2 de estos tubos de aspirina, exploración física normal. Cuando me dice aspirina, pues ya debo decir en qué fase está. Yo debo preguntar al paciente si está hiperventilando ahora o ya está a punto de dormirse, ¿no? Tengo un pH 7.55, esto ya no es normal. Digo una alcalosis, ¿no?
bicarbonato está bajo, ¿sí? El PSO2 también está baja. Puede ser no puede ser alcalosis metabólica, ¿no? Porque el bicarbonato debería estar más de 30, 38, 40 para decir una alcalosis metabólica, pero está bajo. Pero el CO2 está bajo, 25, entonces para eso debería de acompañar la compensación del bicarbonato. Entonces nos vamos a nuestra tablita nuevamente. Dice ácido, quiero saber si es agudo o crónico. Mujer a 48 años, agitada, gritos y llantos. No me dice, ¿no? Si es más de 48 o menos de 48 horas. Entonces vamos a la parte de alcalosis respiratoria. Entonces vemos si es agudo. En la alcalosis respiratoria, el CO2 debe bajar 10 desde 40. 2.5 miliequivalentes de bicarbonato debería de bajar para compensar. Entonces tenemos 40 el valor normal de CO2, bajó 10, 15, ¿no? Hasta 15. Entonces debería haber bajado 2.5 más 1.25, 2, 3, por lo menos 3 a 3.5 de bicarbonato, ¿no? Pero de 25 pues sí está, ¿no? Tal vez bajó un poco más. Debería tener un bicarbonato de 22, ¿no? Si habíamos mencionado que debería de bajar 3.5, de 25 pues debería bajar a 22 o 21 máximo, pero está en 20. Entonces bajó mucho, entonces es un trastorno mixto. Es una alcalosis respiratoria que predomina con un fondo de acidosis metabólica porque bajó el bicarbonato mucho. ¿Ok? Entonces el diagnóstico es una intoxicación por aspirina con alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. El bicarbonato pues disminuye por el consumo de las aspirinas, ¿no? Muy bien. ¿Y el tratamiento cuál es? Hacer un lavado gastrointestinal y controlarle el sistema respiratorio, y si se duerme mucho pues intubarlo. Muy bien. Esos son con las gasometrías. Esta gasometría se las dejo a ustedes para interpretar y espero que les haya servido un poco.